ha llevado a juicio más casos de abuso infantil que la mayoría de fiscales de Ohio junta. Ha logrado condenas donde otros abandonaron el expediente. Y esta semana, sin conferencia de prensa, sin declaraciones grandilocuentes, aceptó el caso más pesado que el Estado ha visto en 2 décadas. Su nombre lo voy a mencionar en un momento. Primero quiero que entienda por qué su llegada cambia todo. Porque cuando el fiscal local del condado de Vinton, Bill Archer, se paró frente al reportero de la televisión estatal y admitió, con esas mismas palabras, que él no podía manejar solo el caso de los 16 niños rescatados, mucha gente pensó que era señal de debilidad. No lo era, era señal de inteligencia. Archer conoce sus límites. Ha sido fiscal de un condado pequeño durante años. Su oficina tiene 2 escritorios. Su equipo se cuenta con los dedos de una mano. Vinton County tiene menos de 13.000 habitantes. Un caso normal en esa oficina es un robo de gasolinera, un pleito entre vecinos, una demanda de manutención infantil. Un caso así, con 17 acusados potenciales, 16 víctimas menores, evidencia forense compleja y atención nacional, sobrepasa el presupuesto y la experiencia de cualquier fiscal rural. Archer lo entendió antes que nadie y por eso hizo la llamada. La llamada llegó a Highland County, a la oficina de Anneka Collins. Ahí está el nombre, Anneka Collins, fiscal del condado de Highland, en el sur de Ohio, especialista en delitos contra menores y desde esta semana fiscal especial oficial del caso Siders, sin costo para Vinton County porque el estado está cubriendo su tiempo. La oficina del fiscal general de Ohio, dirigida por Andy Wilson, está asistiendo con recursos, con investigadores y con acceso a laboratorios forenses estatales. Voy a explicarle por qué la enviaron a ella y no a otro, y por qué la defensa, cuando escuchó el nombre, quedó en silencio. Anneka Collins tiene una reputación en los tribunales del sur de Ohio que no se construye con conferencias de prensa, se construye con condenas. En su tiempo como fiscal de Highland County, ha llevado casos de abuso infantil que otras jurisdicciones catalogaron como imposibles. Casos donde las víctimas eran demasiado pequeñas para testificar. Casos donde la evidencia física estaba incompleta o contaminada. Casos donde el acusado tenía apoyo comunitario y buena presencia frente al jurado. Ella ha ganado, no siempre, pero suficientes veces para ganarse un lugar en la primera línea del Estado cuando aparece algo grande. Su método, según abogados que han trabajado con ella y contra ella, tiene 3 columnas. La primera es preparación extrema. Ella no llega a corte hasta que ha revisado cada foto, cada reporte, cada entrevista. La segunda es paciencia. Sabe cuándo pedir un aplazamiento, cuándo dejar que la evidencia hable sin narrarla a ella, cuándo darle al jurado tiempo para procesar. La tercera, y esta es la más peligrosa para la defensa, es su capacidad de humanizar a las víctimas sin explotarlas. Cuando ella pone a un niño en el estrado o cuando muestra una fotografía de una víctima, no dramatiza. Deja que el jurado sienta la verdad sin sentirse manipulado. Y eso, en un caso así, es oro puro. Ahora hablemos del movimiento legal que casi nadie ha explicado bien, y que ocurrió al mismo tiempo que Collins aceptaba el caso. Los 4 acusados renunciaron a su audiencia preliminar, todos, sin excepción. Gary padre, Elizabeth, Gary Jr., Cristina. En una sola sesión, en un solo día, con firmas escalonadas, los 4 entregaron por escrito su derecho a que el fiscal mostrara públicamente la evidencia inicial contra ellos. Suena procedimental, suena aburrido. No lo es. Le voy a explicar qué es una audiencia preliminar y por qué renunciar a ella es una jugada mayor. En Ohio, cuando alguien es arrestado y acusado de un delito grave, tiene derecho a una audiencia donde el fiscal tiene que demostrar, con evidencia mínima pero real, que hay causa suficiente para llevar el caso adelante. En esa audiencia, el fiscal pone a un investigador en el estrado. El investigador narra qué encontró en la escena, enseña algunas fotos. Los abogados defensores pueden hacer preguntas. El público puede entrar. La prensa puede reportar. Es una pequeña ventana por donde el mundo ve el caso. Cuando los 4 renunciaron, esa ventana se cerró. El fiscal no tuvo que mostrar nada. Los reporteros no vieron ni una fotografía. La defensa no tuvo que revelar su estrategia inicial. Y toda la evidencia queda guardada, empacada, sellada, hasta que se llegue al gran jurado.
¿Por qué haría la defensa una jugada así? Por varias razones, y ninguna es porque sean confiados. La primera razón es que en una audiencia preliminar, la defensa ve la evidencia del fiscal, pero también expone la suya. Al renunciar, la defensa evita mostrar sus cartas antes de tiempo. La segunda razón es que en la audiencia preliminar, la evidencia se convierte automáticamente en material público. Los medios pueden reproducirla, comentarla, contextualizarla. Al renunciar, la defensa protege a sus clientes de meses de titulares con nuevas imágenes filtradas de la escena. La tercera razón, y esta es la más importante, es que al renunciar todos los cuatro al mismo tiempo, coordinaron. Y coordinaron significa que hay una estrategia colectiva. No cuatro defensas peleando entre sí. Una defensa integrada, aunque cada acusado tenga su propio abogado. Esa coordinación, en un caso así, casi nunca ocurre por accidente. Ahora viene el gran jurado. Y aquí es donde Aneka Collins juega su cancha. Un gran jurado en Ohio es distinto a un jurado de juicio. No decide culpabilidad ni inocencia. Solo decide si hay evidencia suficiente para presentar cargos formales. Se reúne en secreto. No hay reporteros. No hay familia. No hay abogados de la defensa. Solo la fiscal, los testigos que ella quiera llamar y los ciudadanos seleccionados para el jurado. Todo lo que se dice ahí se sella. La fiscal presenta el caso completo. Los miembros del gran jurado hacen preguntas. Y al final, votan. Si el gran jurado dice sí, salen los cargos formales y el caso se mueve a la etapa de juicio. Si el gran jurado dice no, el caso puede desmoronarse. Aunque en un caso con esta evidencia, ninguna persona seria cree que el gran jurado va a decir que no. Lo que sí puede pasar, y esto es lo que los reporteros del sur de Ohio están vigilando, es que Collins use el gran jurado para pedir cargos que van más allá de los actuales. Hoy, los cargos formales son negligencia y poner en peligro a menores. Suenan graves, y lo son, pero para el nivel de daño que reflejan las fotografías, los reportes médicos y las condiciones descubiertas, hay cargos mucho más serios disponibles bajo la ley de Ohio. Voy a mencionarlos, uno por uno, porque el público debe entender qué está en juego. Cargo posible 1. Violación. La ley de Ohio permite este cargo cuando hay evidencia de abuso sexual dentro del núcleo familiar, especialmente contra menores. Aún no hay confirmación pública de que este cargo esté sobre la mesa, pero los patrones familiares descritos y el hecho de que las víctimas incluyen a jóvenes que crecieron completamente aislados abren la puerta. Cargo posible 2. Servidumbre involuntaria. Este cargo aplica cuando una persona es obligada a trabajar, cuidar a otros o vivir en condiciones que restringen su libertad de manera severa. Con 16 niños dependiendo unos de otros para sobrevivir dentro de esa casa y con algunos de los mayores actuando como cuidadores forzados de los menores, este cargo tiene fundamento legal directo. Cargo posible 3. Trata de personas. Este es el más grande y el más difícil de probar. Requiere evidencia de que hubo intención de explotar, no solo negligencia, no solo abandono, explotación. Si Collins encuentra evidencia de trabajo forzado, de aislamiento premeditado o de intercambios de custodia bajo coerción, este cargo entra al expediente. Y si entra, cambia el tono completo del caso. Porque la trata de personas, bajo ley federal, puede activar la participación de fiscales federales, y el caso podría escalar a Corte Federal, con sentencias mucho más largas que las de Ohio. Cada uno de estos cargos requiere evidencia específica, y por eso Collins está pidiendo tiempo. Por eso el gran jurado no tiene fecha fija, está construyendo el expediente pieza por pieza. Ahora déjeme hablar de la sombra más grande sobre todo este proceso, y esa sombra tiene un nombre. Andy Wilson, fiscal general de Ohio. Wilson visitó Benton County pocos días después del rescate. Se paró frente a los reporteros y dijo con voz firme, sin adornos, sin políticos alrededor, que este era un caso de pura maldad. Esas fueron sus palabras exactas. Y esa declaración, viniendo del fiscal general del estado, no fue casualidad, fue una señal. La señal decía, la oficina del fiscal general está mirando. Y si el caso requiere recursos estatales,
Los recursos estatales están disponibles. Desde entonces, la oficina de Wilson ha estado asistiendo silenciosamente. Investigadores estatales apoyando el análisis forense, laboratorios estatales procesando muestras, abogados estatales revisando la teoría legal del caso con Anneka Collins. Todo sin conferencias de prensa, todo sin drama, todo detrás de las cortinas. Esa participación cambia dos cosas. Primero, aumenta las probabilidades de que se presenten cargos federales si hay elementos que crucen la línea estatal. Trata de personas, por ejemplo, es un delito federal cuando hay evidencia de movimiento entre estados. Y el matrimonio original de Elizabeth ocurrió en Virginia Occidental. Los antecedentes familiares tienen huellas en varios estados. Los archivos médicos, si existen, están dispersos. Todo esto crea una posible base para intervención federal. Segundo, la participación de Wilson cambia el ambiente político. Benton County es un condado rural, republicano, con recursos limitados. La oficina de Wilson es una oficina estatal, con recursos amplios y con visibilidad nacional. Cuando el fiscal general asiste, aunque sea de manera silenciosa, ninguna decisión importante se toma sin su consulta. Ni la política de acusación, ni el manejo de la prensa, ni la coordinación con familias biológicas de los 16 niños. Todo esto significa que la defensa no está peleando contra un fiscal de condado, está peleando contra el Estado completo y probablemente, muy pronto, también contra el gobierno federal. Ahora déjeme cerrar con una pregunta que muchos me han enviado. ¿Puede este caso ser juzgado en Benton County? ¿Con solo 13.000 habitantes puede formarse un jurado imparcial? La defensa ya ha empezado a sugerir que no, que el caso debería moverse a otro condado, que la exposición mediática local hace imposible seleccionar 12 personas sin opinión previa. Anneka Collins va a resistir ese movimiento, va a argumentar que Benton County merece juzgar sus propios casos, que la comunidad local tiene derecho a ver la justicia hacerse en su propia sala de corte. Y probablemente el juez le va a dar la razón, aunque sea a regañadientes. Pero la batalla del jurado va a ser larga, selección detallada, preguntas específicas, descalificaciones múltiples, un proceso que puede durar semanas antes de que el juicio real empiece. Todo esto es lo que Anneka Collins tiene por delante. Y todo esto es lo que ella aceptó silenciosamente esta semana, sin conferencia de prensa, sin discurso, sin drama. Con un simple sí a una llamada de Bill Archer y con el peso del estado de Ohio detrás de ella. Yo voy a seguir siguiendo cada paso de esta fiscal, cada moción, cada solicitud al gran jurado, cada decisión sobre cargos adicionales. Porque cuando un caso de este tamaño llega a las manos correctas, lo que ocurre después no es un juicio. Es una demostración de cómo el sistema, cuando funciona, funciona. Suscríbase, porque el gran jurado se va a reunir pronto, y cuando salgan los cargos definitivos, todo el país va a estar viendo.